Cordial saludo, mi nombre es Anderson Robles Cartagena, estudiante del programa de Ingeniería Industrial. A continuación voy a dar explicación de la realización, la práctica del componente de Ingeniería Ambiental. Pertenezco al grupo 119, como lo ven en pantalla. Vemos claramente cuáles son nuestros objetivos, los específicos. En la general sabemos que consiste en analizar el proceso productivo del bioetanol por medio del procedimiento o etapas de la caña de azúcar en, como lo menciona la plataforma, ¿sí? El plan, el nombre de la empresa o entidad Caña Bioenergía S.A. Identificando aquí las etapas ambientales, las alternativas de mitigación que promueven la sostenibilidad y la eficiencia industrial. Los objetivos específicos tenemos la descripción, o escribir las frases principales del proceso, que ahora vamos a ver más adelante, desde el bioetanol, desde la recepción de la materia prima hasta el almacenamiento y posterior despacho, que es su etapa final. Identificar las problemáticas ambientales asociadas a cada etapa y proponer soluciones técnicas de sostenibilidad. Evaluar la importancia del balance de masa y la recirculación de subproductos en la eficiencia del proceso. Relacionar la gestión ambiental y el control de calidad con la competitividad de la industria bioenergética. Por último, resaltar la pertinencia del proceso para la ingeniería industrial en términos de innovación tecnológica, optimización de recursos y cumplimiento normativo, que finalmente eso es nuestro último punto. Aquí vemos claramente cómo es el proceso de acuerdo al Virtual Plan. Aquí tenemos la parte, podemos esta etapa, perdón, del proceso, que es donde se transportes y recepción de materia prima. Posterior, nuestra parte que es la molienda. Consiguiente, la extracción del jugo de caña y remoción de bagazo. Sigue a la evaporación y el ajuste, al secado y quema de bagazo, la clarificación, pasa a la fermentación, continúa con destilación y finalmente, como lo mencionamos ahorita, el almacenamiento y despacho. Sería la etapa final. Aquí vemos un diagrama de flujo, ¿sí? Que también es de la parte del informe de del balance de la masa del proceso bioetanol. Y aquí es supremamente importante, ya lo voy a explicar en la que sigue, y es estas partes, ¿sí? Incógnitas como tal, resaltando aquí, cuando un proceso es principal, cuando es un proceso secundario, la línea de flujo como tal que me conlleva al siguiente proceso o subproceso, y por último, cuando es una recirculación, como lo vemos en este caso. Vemos claramente que lo que es la transportación de materia prima, la molienda, la extracción y la clarificación, ¿sí? Evaporación, fermentación, destilación y almacenamiento son etapas del proceso principal, ¿sí? Y las que estamos viendo con este símbolo son etapas de proceso secundario. Estas flechitas, como indicamos aquí, el 1, el 2, cada con sus flechas, es la forma del flujo como tal. Y aquí podemos ver claramente escribir para tener mucha más claridad, y es que en la primera etapa de la transportación de la materia prima, la caña llega a la planta, se inspecciona y se clasifica. Pasa por un proceso de muestreo para poder hacer un análisis de laboratorio microbiológico y así poder determinar si es apta o no es apta. Por siguiente, sigue lo que es la molienda, donde se tritura la caña para extraer el jugo azucarado, generando aquí un residuo llamado bagazo y el cual se aprovecha, que lo veremos más adelante. Posterior sigue lo que es la extracción y aquí, como les decía ahorita, el bagazo pasa a procesos secundarios como secado y recirculación, pero también en esta etapa se hace lo que es la preparación del jugo de la fibra. En la clarificación podemos eliminar impurezas de jugo mediante sedimentación y usos coagulantes y se genera algo que es la filtración de los lodos. Es la parte donde saca lo sólido de lo líquido. Aquí se dice que sigamos con el filtrado de lodos, que se prepara el agua y sólidos de lodos y se envían al secado de bagazo para su aprovechamiento. Y aquí también podemos saber que el bagazo se saca posterior por medio de otro proceso que es el alcohol. Secado a gas sigue la principal forma de alcanzar la evaporación, la fermentación, destilación, almacenamiento y despachos. Estos aquí vamos a ver mucho más adelante de lo que es la fermentación, ¿sí? En la matriz de identificación de impactos ambientales arroja un estado crítico, como lo podemos evidenciar aquí, ¿sí? Que nos conlleva a hacer un plan de mejora.
Por eso, como podemos ver en la parte, una imagen que quise poner de fondo, que nos lleva dando resumen a esto. Y aquí vemos las 5 etapas nombradas o detalladas en este momento, y es que la molienda, la difusión, la filtración, la fermentación y la destilación, que es la separación del etanol, tienen lo que es la primera etapa, que es la molienda. En esta presentación, pues, la molienda y la destilación tienen un control, ¿sí? O un impacto severo. Un impacto moderado lo tenemos en lo que es la difusión. En la filtración tenemos una etapa, perdón, un impacto compatible. Y como ya lo había dicho en la fermentación, tenemos voy a correr un momentico esto, un impacto crítico. Consiguiente, estos son los valores arrojados a través de la práctica, la primera práctica. Este es nuestro informe. Aquí efectivamente en la parte de abajo está el link para poder entrar a ver lo que está en PDF. No voy a entrar en detalles porque no voy a alcanzar, ¿sí? Y este es nuestro segundo informe de la segunda práctica de impactos ambientales. Aquí tenemos claramente lo que son las soluciones, y en la etapa de transporte y recepción, de acuerdo a la problemática identificada, pues propongo de que es implementar un sistema integral de control sanitario, donde consiste en inspección en campo por medio de muestreo en la recepción y el uso de biocontroladores contra la plaga. ¿Sí? Ejemplo, los parasitoides de diatrarea, que son unos microorganismos que ponen durante el proceso, para que ellos lo que hacen es que atraen los microorganismos, vaga redundancia, o las plagas, para que se den a él, y por ende lo que hace es atacarlas para matarlas. Molienda, que es la recolección y clasificación de residuos orgánicos para el compost o biogás. Más bandejas de contención para evitar que estas se desperdicien o se derramen. En la extracción del jugo de caña y la remoción, instalar aisladores acústicos para hacer un mantenimiento preventivo y uso obligatorio de protección auditiva. En la clarificación, propongo es sustituir químicos por coagulantes naturales y diseñar planes de dispersión segura de los lodos, como el insumo agrícola. La evaporación y el ajuste, de acuerdo a la problemática, propongo es instalar intercambiadores de calor eficientes para así conservar y recuperar valor y energías renovables. Fermentación, implementar biofiltros para olores y sistemas de capturas de dióxido de carbono para uso industrial. En la destilación, introducir tecnologías de destilación múltiple efecto y recirculación de agua con indicadores de eficiencia energética. Lo corrido, ya los corrigeré. En almacenamiento y despacho, propongo, diseñar tanques con doble pared que contengan un sistema de tensión temprana para así poder generar un plan de contingencia y capacitar al personal para dicho plan, cómo se activaría y cómo se contiene en caso de que ocurra. En secado y quema del bagazo tenemos, o propongo, que es casi parecida a esta misma, a la estación de Huecaña, instalar aisladores acústicos con mantenimiento preventivo y uso de protecciones. Por último, para dar cierre, la pregunta que cuál es la relevancia para la ingeniería industrial. Algo que es importante, relevante, o algo que destaca un ingeniero industrial como tal, es la optimización de los procesos productivos, ya sea en la industria de la caña, del azúcar, ya sea en la industrias de cosméticos, de alimentos, o en la que se desempeñe. Este es un rol fundamental o una virtud que tiene que tener un ingeniero industrial, ¿sí? Por eso, aquí tomé esta frase como resumen, ¿sí? Porque aquí abordamos temas como procesos de caña de azúcar, el bioetanol, los impactos ambientales, el control de plagas, el balance de masa y las soluciones sostenibles, que es el resumen de la ingeniería industrial. Optimizar procesos productivos, pero que estos se conviertan en sostenibilidad, como aparece en la segunda parte, por eso lo resalto, ¿no? Pero mucho más allá es que con medio de la industria 5.0 tenemos que ir de la mano en la innovación con la tecnología, y aquí viene el cuarto punto, ¿sí? Pero también es en la toma de decisiones basadas en los datos que nos brindó la información del Virtual Plan. Por último, está este mensaje para cerrar: es la relevancia está en que la ingeniería industrial integra la productividad, como ya lo había dicho, la sostenibilidad y la tecnología para transformar la caña de azúcar
en bioetanol de manera eficiente, reduciendo impactos ambientales y aumentando la competitividad del sector. Muchas gracias.